¿Qué tal, Zepfilmers? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy les voy a contar cómo se hizo uno de los grandes clásicos de la historia del cine, porque no solo las películas más actuales tienen grandes curiosidades alrededor de su creación. Taxi Driver es una película estadounidense del año 1976, dirigida por Martin Scorsese, escrita por Paul Schrader y protagonizada por Robert De Niro, Jodie Foster, Harvey Keitel y Cybill Shepherd. La cinta narra las andanzas de Travis Bickle, un ex combatiente de Vietnam que, intentando sacarle provecho a su insomnio crónico, comienza a trabajar de taxista en la ciudad de Nueva York. Los recorridos por las calles más peligrosas y los barrios más conflictivos de esos años comienzan a darle una perspectiva violenta y oscura de la sociedad que lo llevan a convertirse al protagonista en una suerte de vigilante callejero en su anhelo de limpiar las calles de aquellos que considera la basura de la sociedad. La historia pertenece al guionista Paul Schrader en un trabajo semi-autobiográfico. Resulta que mientras vivía en Los Ángeles, Schrader estaba sufriendo ataques de ansiedad debido a su reciente pérdida de trabajo y también a su repentino divorcio. Cuando su novia de ese momento lo dejó, el escritor se aisló en un departamento y se distanció de todos sus amigos y conocidos durante meses. Schrader se obsesionó con las armas de fuego, comenzó a frecuentar cines porno, pasó mucho tiempo arriba de un auto y trabajó de repartidor para un restaurante de pollos. En ese estado deplorable, Schrader comenzó a escribir un guión inspirado por el caso verdadero de Arthur Bremer, un psicópata que en 1972 intentó asesinar al candidato presidencial George Wallace. La historia inicial de Taxi Driver giraba alrededor de un personaje sumido en la soledad que se sentía marginado tras los fuertes cambios en la sociedad contemporánea. En tan solo 10 días, Paul Schrader concretó los 2 primeros borradores del guión y decidió que el protagonista fuera un veterano de Vietnam. Ese aspecto le daría a la película una fuerte visión crítica de cómo el país quedó afectado luego de la derrota militar y los cambios que dicha guerra generó en la sociedad norteamericana. Los rumores dicen que para inspirarse y focalizarse solo en el guión, Schrader tenía siempre sobre su escritorio un revólver cargado. Brian De Palma fue elegido por Schrader para dirigir el guión, pero este rechazó la oferta y se la ofreció a Martin Scorsese. El director quedó encantado con el guión, sobre todo por el tono onírico que rodeaba a los personajes y la visión tan cruda de las calles de Nueva York. El guión de Taxi Driver fue adquirido por el matrimonio de productores Michael y Julia Phillips, que tuvieron muchos problemas para que los grandes estudios se lo financien. Por suerte para ellos y para la historia del cine, El Golpe, que fue la anterior película que habían producido, ganó el Oscar a Mejor Película en 1974. Esto les abrió muchas puertas para sus siguientes proyectos y así consiguieron que Columbia Pictures se arriesgara en una película de un director y un guionista que aún no eran muy conocidos. A pesar de que el guión de Schrader dejaba bien claro que el personaje principal era para Jeff Bridges, los productores tentaron a muchos actores como Al Pacino, Jack Nicholson, Peter Fonda, Jon Voight y Marlon Brando, pero todos rechazaron el papel por diversos motivos. Scorsese quería a Dustin Hoffman para encarnar a Travis, pero luego de leer el guión, el actor dijo que Scorsese estaba completamente loco por querer hacer una película como esa. Finalmente, el papel cayó en manos de Robert De Niro, que ya había trabajado con Scorsese en Mean Streets y que aún no tenía tanto reconocimiento. De todas maneras, un poco antes del inicio del rodaje, De Niro ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su participación en El Padrino 2. Cuando aceptó el papel de taxista paranoico, De Niro se encontraba filmando la película Novecento de Bertolucci. El actor aprovechó una de las vacaciones del rodaje de Novecento para volar desde Italia a Estados Unidos y adquirir una licencia de conductor de taxi. La idea con esto era realizar el trabajo durante unas semanas y así comprender mejor al personaje. A esta actividad de preparación del papel también le agregó escuchar las memorias del asesino Arthur Bremer, escritas tras el intento de asesinato del candidato presidencial. Durante los descansos de la filmación en Italia, De Niro también pasó algún tiempo hablando con soldados norteamericanos para entender mejor el terror de la guerra de Vietnam. Para el papel de la joven prostituta Iris, Scorsese tuvo en mente a varias actrices. Entre ellas estaban Melanie Griffith, Linda Blair, Bo Derek y Carrie Fisher. El papel recayó en la joven Jodie Foster, que en ese momento tenía 12 años y fue elegida no solo por sus dotes actorales, sino también porque fue de las únicas actrices cuya familia le permitió encarar un papel con una carga sexual tan grande para una actriz menor de edad.
De todas maneras, las escenas más explícitas en los temas sexuales fueron interpretadas por la hermana de Jodie, Connie Foster, que en ese momento tenía 19 años. A pesar de que el guión era muy claro en sus escenas e ideas, muchas cosas fueron reinterpretadas durante el rodaje para adaptarse a los inconvenientes de la filmación. El propio guionista narra una anécdota de cómo, ya en la preproducción bastante avanzada, decidió reescribir todo el personaje que interpretaría a Jodie Foster. Esto se debía a que una noche en un bar, Schrader conoció a una prostituta de 15 años con la que se quedó hablando por casi media hora. En la madrugada, el escritor llamó a Scorsese para que los tres desayunaran al día siguiente y ella los ayudara a mejorar el personaje de Iris. La prostituta se llamaba Garth y en la película es la que interpreta a la amiga de Jodie Foster. La filmación se llevó a cabo durante una ola de calor en Nueva York que hizo mucho más pesadas las largas jornadas de rodaje en exteriores, tanto en las calles como en el interior del taxi. El director de fotografía, Michael Chapman, tomó mucha inspiración de la Nouvelle Vague francesa, sobre todo en las películas del director Jean-Luc Godard. No solo se fijó en el trabajo de la luz y el color, sino también en los aspectos más técnicos de la filmación. Chapman estudió la forma en que estos directores trabajaban en locaciones pequeñas como autos o departamentos y cómo se ingeniaban grandes puestas con los pocos recursos que tenían. Tanto actores como el equipo técnico coinciden que la escena más difícil de filmar fue el tiroteo final, ya que el edificio estaba en pésimas condiciones y hacía muy difícil armar las puestas que Scorsese había planteado. Se dice que el traveling cenital que recorre todo el pasillo tardó 3 meses en prepararse y que el director recibió ayuda de un amigo y colega suyo para montar toda esa escena. Ese amigo era un entonces joven Steven Spielberg. Es casi imposible pensar en Taxi Driver sin asociar el film a la magnífica banda sonora que compuso Bernard Herrmann, el histórico músico de las películas de Alfred Hitchcock. Esto estuvo a punto de no suceder, ya que el compositor no le dio tanta importancia al pedido de un joven y casi desconocido Martin Scorsese, y la sinopsis del film tampoco le interesaba tanto. Pero luego de leer el guión completo, comenzó a escribir una partitura de jazz que reforzaba el carácter noir del film y a ella le sumó distintos efectos metálicos de percusión para ir en sintonía con las emociones violencias de Travis. Esta extraña y nerviosa mezcla sonora fue el mejor acompañamiento para una cinta cuyo principal componente es la esquizofrenia del protagonista. Herrmann murió a los 64 años, muy poco tiempo después de la última grabación de Taxi Driver. Su trabajo para Scorsese fue su última obra y una de las más recordadas en toda su carrera. Con un rodaje que no tuvo grandes problemas, los verdaderos conflictos empezaron en el montaje. La productora Columbia sufrió varias presiones por parte de la MPAA debido a la extrema violencia gráfica del film. Las peleas entre el director y la productora fueron constantes y llegaron a un grado máximo de tensión cuando los productores exigieron un nuevo montaje de toda la película para evitar la temida calificación X que imposibilitaba su exhibición en casi todos los cines. Se llegó a decir que cuando Martin Scorsese recibió esta noticia, estuvo toda la noche anterior bebiendo alcohol y preparando una pistola para matar a los productores, y que fueron sus amigos los que lo disuadieron a tomar esta decisión. Otra versión de este mito dice que el director llegó a ir a las oficinas de Columbia con el arma en mano y la usó para amenazar a las cabezas del estudio. Sea cual sea la verdad, los problemas de censura se resolvieron cuando el director de fotografía decidió desaturar un poco el color del tiroteo final para hacer menos gráfica la violencia y la sangre. Con este pequeño retoque, la película obtuvo finalmente la muy buscada clasificación R. Taxi Driver contó con un presupuesto de $1.3 millones y se convirtió en un éxito económico inesperado porque recaudó más de 28 millones. La polémica no tardó en llegar entre el medio y los espectadores, pero esta fue acompañada de unas excelentes críticas que exaltaban el gran trabajo de guión a nivel narrativo y el buen ojo de Scorsese para la puesta en escena. La película no ganó ningún Oscar, pero fue premiada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Ya pasaron muchos años desde aquel mítico You talking to me? You talking to me? Frase que ha sido homenajeada, copiada, imitada, parodiada y que todo amante del cine conoce. Una escena que no muchos saben, pero fue realmente improvisada por el propio Robert De Niro, ya que en el guión solo decía Travis se mira al espejo. Si hay algo que podemos aprender con esta escena y con todo el film de Taxi Driver, es que detrás de una gran película hay un fuerte trabajo en equipo y un aporte de absolutamente todas las áreas, desde el guión hasta cada uno de los actores. También nos enseña que un mal momento en nuestras vidas puede causarnos ataques de estrés, pero también puede ser el punto de partida de algo muy bueno para la historia del arte.
Y eso fue todo por hoy, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a ZepFilms para más sobre sus películas y series favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. Ah, ¿querían un mensaje secreto? Bueno, acá lo tienen.